Buenos días a todos. El CVLA que acabaron de leer pues, fue de hace, cuando era candidato a doctor. Ya el doctor Pizarro León Gómez fue mi evaluador en la tesis doctoral en la Pontificia Javeriana. Muchas gracias, profesor, por su aprobación. Y pues la tesis doctoral tiene mucho que ver con el conflicto armado interno que hemos tenido. Entonces, pues es un gran reto porque muchos de acá han sido mis profesores, muchos críticos, y es un honor para mí que la Academia Colombiana de Historia me haya dado la oportunidad de venir a exponerles esta posición de las fuerzas militares y sobre todo el Ejército Nacional en cuanto a los procesos de paz. También un agradecimiento especial a la Junta Directiva de la Academia Antioqueña de Historia por hacernos partícipes y por invitarnos a tan importante evento. Adelante, Harold. Bueno, la agenda que voy a manejar es esta, de acuerdo a lo que nos solicitaron. Pues vamos a tratar sobre todo en las estrategias tácticas y resultados cómo se ha desempeñado el Ejército Nacional desde 1953. Sigamos, por favor. Bueno, obviamente, pues ese es mi marco teórico. Obviamente la fuerza pública, la fuerza militar es como es una fuerza de coerción y de represión. Obviamente Thomas Hobbes siempre ha determinado que la fuerza pública tiene que estar apoyando al soberano para garantizar los deberes, para garantizar los derechos de sus ciudadanos, ¿no? Y el modelo plural de Charles Moscos es muy interesante porque es el último sociólogo que habla netamente de los militares. El anterior era Murray Yanovitz, el sociólogo, y Samuel Huntington, que hablaban de dos modelos, un modelo institucional y un modelo ocupacional. El institucional era aquel militar que tenía que estar alejado de la sociedad para que no pudiera verse afectados sus valores. Y Murray Yanovitz, pues el modelo ocupacional, que era un militar más acercado hacia la parte de la profesionalización. Pues Charles Moscos, que fue alumno de Yanovitz, pues propuso el modelo plural, donde hay unos militares que tienen las dos cosas, tanto lo institucional como lo ocupacional. Y la doctrina, pues mucha gente habla sobre doctrina, pero yo escogí a Michel Foucault con respecto a la doctrina, que es prácticamente, castizamente es como decir, si yo quiero ir al cielo como católico, tengo que cumplir unos mandamientos, ir a la misa, tengo que rezar. Todo esto es lo que dice Foucault, que es una forma de hacer pensar y decir como yo quiero que haga, piensen y digan. Y pues aquí tienen los objetivos específicos. Tomé a Ciro Cardoso en este método inductivo con hipótesis deductiva, explicativa, perdón. Adelante, por favor. Bueno, ¿qué tipo de historia quisiera contar? Está la tradicional de Ranke, está la historia social de Marc Bloch o está la historia cultural de Roger Chartier. A mí me gusta específicamente la de Roger Chartier, que es esta microhistoria, y siempre me ha gustado escribir sobre las representaciones, de cómo se representan los militares o cómo se representa una persona cuando se está investigando. Y esta representación tiene mucho que ver con esa doctrina, con esa ideología y lo que tiene por dentro el militar. Al lado izquierdo están la cantidad de libros que me ha tocado estudiar, los del profesor Pizarro, los del padre Fernán González, Fernando Cubíes y Pagauta, Burocracias Armadas, que es un texto donde hace bien detalladamente un estudio sobre tanto la fuerza pública como el ELN, la FARC, las autodefensas ilegales. Entonces aquí está también Andrés Dávila Ladrón de Guevara, que tiene un libro que se llama El juego del poder, que también ve y estudia cómo son esas relaciones objetivas y subjetivas entre la sociedad y el militar. Él lo estudia. Y ellos se basan en unos internacionales como Samuel Feiner, que habla de cuando se hace golpe militar, pero ellos no lo llaman golpe militar, sino intervención militar. Entonces eso va a ser importante. Adelante, por favor. Bueno, si ustedes ven al lado izquierdo, hay una sumatoria de años y meses. Y le he traído acá este texto que está ahí del padre Fernán González en su libro Partidos, Guerras e Iglesia, donde él habla de las guerras civiles, y la sumatoria de todo pues da 13 años, más los 70 años que llevamos en conflicto pues da 83 años.
De 213 años de historia, ¿cuánto tiempo, cuánto porcentaje verdaderamente hemos sido violentos? Es una reflexión, esto es una tesis, no es... Mucha gente dice que sí, que hay unas guerras al interior en los estados soberanos, pero prácticamente traigo a colación acá las diferentes repúblicas que hemos tenido y el tiempo que ha durado cada guerra. Algunas duraron solamente 2 meses, como lo podemos ver ahí, pero es guerra civil. Adelante, por favor. Bueno, los grupos armados al margen de la ley que se han levantado en armas desde 1953 hasta el presente, y deben haber muchos más, pero estos son los que más están en varios documentos y los que están registrados. Aquí vemos todos los grupos que se han alzado, tanto de izquierda como de derecha. El tiempo apremia. Siguiente, por favor. Pero entonces aquí vamos a ver algo que estamos estudiando en el presente. Las guerras, en este momento vamos en la guerra de quinta generación. La guerra de primera generación empieza acá, son los dominios tierra, mar, aire. Y así va evolucionando en segunda, tercera generación, cuarta generación, quinta generación. Es el modo de pensar. ¿Quién es el factor, cuál es el escenario de la guerra y cómo se enfrenta a la guerra y cuál es su naturaleza? En la primera parte, en la primera guerra, es una guerra de líneas y columnas que era la del siglo XIX. En la segunda generación ya vemos la guerra de trincheras, que es la Primera Guerra Mundial. En la tercera generación es la Blitzkrieg, de la guerra relámpago de la Segunda Guerra Mundial con los alemanes. Y viene una muy interesante, que es la guerra de cuarta generación, que a pesar de que esté sucediendo en el campo o en el dominio terrestre, aéreo, naval, no importa que usted gane lo militar, porque lo más importante en esa guerra de cuarta generación es el tema político, como Vietnam. Los americanos ganaron, pero perdieron políticamente. A Bong Joon-yap, que era el general, para él era más importante ganar la guerra políticamente que militarmente. Y por eso los Estados Unidos, después de la ofensiva del Tet, pues obviamente los Estados Unidos tuvieron que salir y a él no le importó. O sea, Bong Joon-yap dijo, yo gané la guerra. Entonces, esa guerra de cuarta generación está todavía presente digamos, en lo que está pasando en este conflicto armado. Y la guerra de quinta generación la estamos viendo como ahora en Rusia contra Ucrania. O sea, ya se pasa el dominio terrestre, aéreo, naval al espacio, al ciberespacio, a lo cognitivo y sobre todo a la información. Se han visto caer gobiernos por solamente redes sociales. Entonces el manejo de la información va a ser muy importante, los ataques cibernéticos, las municiones ultrasónicas, los UAV, vehículos aéreos no tripulados con cabezas explosivas, kamikazes. Eso viene ahora con el estudio de lo que es la guerra. Y hay una cosa más interesante aún, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ya las aeronaves no tripuladas, si las intervienen, ella solita vuelve al lugar donde despegó. Entonces, estas naves no tripuladas, tanto terrestres como aéreas como navales, ustedes lo han visto en la guerra de Ucrania con Rusia, que un ataque de un dron naval atacando un buque, eso es lo que se ve en la guerra de quinta generación. Esto es de William Lind, un norteamericano que lo usamos como modelo para estudiar las diferentes guerras. Adelante. Aquí están los dominios: el terrestre, el marítimo, el aéreo, el espacial y el ciberespacial. El ciberespacial, Colombia hasta ahora está avanzando en esto, en la defensa de los ciberataques. Hay ciberdelitos, ciberataques. Los ciberataques, obviamente, digamos, desde el 2017 hemos visto más de 200 empresas que las han atacado constantemente, vulnerando sus datos y todo lo que tiene que ver con la parte informática. Entonces, por eso se han creado unos mecanismos nacionales con el Ministerio de la Ciencia y Tecnología, con la Dirección Nacional de Inteligencia, para poder hacer frente a ese dominio ciberespacial. Y en el espacio, pues lo vimos la semana, creo que antepasada, que se cambió el nombre de la Fuerza Aérea Colombiana a Fuerza Aeroespacial. Ya la Fuerza Aérea mandó 2 satélites allá al espacio. Son satélites que obviamente cuando se le acabe la batería pues dejan de funcionar, funcionarán 3 años. Por eso ya se está haciendo programas
con Polonia y con la NASA de Estados Unidos para enviar astronautas colombianos al espacio. Inclusive creo que en este momento hay un piloto entrenándose para ir a la primera misión en Marte, colombiano. Ese dominio ciberespacial es el que también está manejando hoy en día. Adelante, por favor. Bueno, esto es importante entenderlo porque la estrategia de las fuerzas militares tiene mucho que ver con una gran estrategia de seguridad nacional que tiene que ver con las prioridades nacionales, con los fines del Estado que están en la Constitución política. Y el que conduce el país, que es el presidente de la República, es el que tiene que direccionar esa estrategia de seguridad nacional. Él es el que tiene que decir cuáles son los fines y cuáles son los objetivos del país. Y de acuerdo a eso, pues entonces el Ministerio de Defensa Nacional, que está en la segunda línea, pues hace una estrategia de defensa nacional, hace una guía del ministerio y luego el comandante de las fuerzas militares dice: vamos a hacer una estrategia militar nacional con una dirección estratégica, y se lo pasa a los planes, a los comandos conjuntos que están organizados por regiones, para últimamente pasar a las divisiones, batallones y brigadas, que es en la parte más táctica. Entonces hay un nivel estratégico, en la mitad un nivel operacional, que es como las regiones, y frente a frente es lo táctico. Entonces aquí esto es, digamos, es una doctrina. Hay dos diferencias entre doctrina militar y doctrina. La doctrina militar lo describen como un conjunto de técnicas, tácticas, procedimientos, símbolos y términos para conducir las operaciones militares. La doctrina es un mecanismo, un sistema de control, como le dice Foucault, para hacer, decir y pensar como yo quiero que haga, piensen y digan. Y va por debajo de la ideología, porque la doctrina es ese modo, pero la ideología como tal, que va por encima, es la que es el conjunto de sistemas que hace que yo ponga esto y diga que eso es verdadero o falso, ¿sí? Eso lo dice Antonio Bobbio en Historia de la Política. Bueno, pero ¿por qué traigo a colación esto? Porque resulta que si yo soy católico y yo leo mi doctrina de cómo llegar al cielo, pues cumplo con los pasos. Lo mismo pasa con esta doctrina de estrategia, donde nos enseñan a todos los militares qué se tiene que hacer para poder enfrentar una amenaza, para enfrentar algo que está afectando la seguridad de un Estado. Las repúblicas como tal nacieron después de la paz de Westfalia en el occidente, y a partir de ese momento es que se crean los ejércitos profesionales, primero con Mauricio de Nassau allá en Flandes, y después va corriendo con Federico el Grande, que es el que organiza todos los ejércitos, y más adelante Montecuccoli los pone en unos manuales, y luego Napoleón Bonaparte lo utiliza, y entonces Napoleón era amigo de Simón Bolívar, y Simón Bolívar trajo los manuales acá ¿cómo es que llama? A los llanos orientales, se los prestó a Páez, y así durante todo el tiempo esas tácticas decimonónicas utilizadas en los ejércitos profesionales es las que se van a utilizar hasta comienzos de 1907, que ya vienen los chilenos. Todo eso, después de la Segunda Guerra Mundial, la estrategia que se llamaba de guerra cambia a defensa. Ya no es guerra sino defensa, por eso los ministerios de guerra pasan a ser ministerios de defensa. El concepto va más grande, y a partir de 1945 es que se empieza a hablar de estrategia para poder enfrentar, digamos, las amenazas. Adelante, por favor. Otra cosa, bueno, este es un modelo que utilizamos nosotros de teórico de estrategia militar aplicada, que es difícil de entender así, pero cuando uno ve que al lado izquierdo dice ciencia y al lado de allá dice arte, es porque el arte es experticia. Yo puedo tener ciencia, bien educado en la escuela de guerra, en la escuela militar de cadetes, pero si no tengo la experticia, obviamente no voy a hacer una buena estrategia. La estrategia nacional es la primera, la estrategia militar general la segunda, la estrategia militar operativa, y la táctica debe funcionar con relación a unas variables que tienen que analizarse en el nivel estratégico: las relaciones internacionales, la geografía política, la geopolítica, la geoestratégica, la análisis de estrategia, la economía de defensa, la inteligencia estratégica. Da como resultado la estrategia, que son los fines, medios, modos, los riesgos, el análisis del área de operaciones y el entorno. Eso es teoría, doctrina. Esto no es doctrina militar, pero va por encima de la doctrina militar,
y esto se tiene desde 1945, que fue la propuesta. Adelante, por favor. Entonces, vemos acá la evolución de la doctrina militar. Vienen los españoles, los franceses, la prusiana. Recuerde que en la guerra franco-germana, pues obviamente los prusianos fueron los que dieron la pauta. Entonces, como eran los más famosos en Europa, pues obviamente los chilenos trajeron esa doctrina de Prusia, y después de la guerra de los 1000 días, Rafael Uribe, como ministro plenipotenciario en Ecuador, dijo, bueno, pero ¿para qué vamos a Alemania si tenemos los chilenos que hablan español? Entonces trajimos los chilenos y vinieron en 4 misiones desde 1907 hasta 1916. Más adelante los americanos llegaron desde el 42, sí, efectivamente hubo una estrategia de seguridad nacional, que lo vamos a ver más adelante, y esa doctrina, perdón, gracias, va muy paralelo a la siguiente ayuda. Adelante, por favor. La siguiente ayuda me va a mostrar, esta es una doctrina totalmente militar. Empieza desde la seguridad nacional, no dice doctrina, dice solamente seguridad nacional. La seguridad nacional de los americanos se basó en los principios de la libertad y la justicia. Ellos no dicen doctrina, pero si uno lo estudia perfectamente es una ideología que le dice, oiga, hay un bipolarismo en el mundo, vamos a combatir el comunismo, pero nunca dicen cómo. Crearon la CIA, crearon otros organismos como el Consejo Nacional de Seguridad, y obviamente para alinear los países latinoamericanos, pues lo llamaron la Conferencia de Ejércitos Americanos, otros mecanismos, inclusive la misma OEA fue creada para que todo el hemisferio occidental hablara el mismo idioma. Pero entonces, por el lado de lo militar se hablaba de la defensa activa, que era defendernos, nadie atacar, porque era una crisis de los misiles. Después la batalla aeroterrestre, que ya no se podía combatir solamente por tierra, sino tenía que ser con helicópteros. Luego la dimensión total, hoy no vamos a hacer solamente la guerra, sino también tenemos que hacer otras operaciones diferentes a la guerra. Luego el espectro total, que abarca todo el espectro de las operaciones militares, así sea incendios, inundaciones, terremotos. Y la última, que es la famosa doctrina Damasco, que es las Unified Line Operations, que son las operaciones terrestres unificadas, que es atender en todos los dominios de la guerra bajo un concepto operacional en la acción unificada. La acción unificada es la misma acción integral, que es reunir todos los ministerios que componen el gobierno para poder solucionar o unir esfuerzos hacia un solo fin. Eso es lo que trata esa doctrina, que es la militar. Siga, por favor. Entonces acá vemos los diferentes procesos de paz, los que están registrados, no sé si me faltará alguno, pero estos son los hitos más importantes que se determinaron desde 1953 hasta el 2016 con los diferentes decretos, y en cada una de esas oportunidades, pues obviamente la estrategia de las fuerzas militares tuvo que cambiar. Adelante, por favor. Empezamos con el teniente general Gustavo Rojas Pinillas con sus ministros. Adelante. Pues obviamente la primera amnistía que se dio fue en 1953. Adelante. Aquí vemos la entrega de armas de las guerrillas del llano en 1953, de acuerdo al decreto 1546 del 22 de junio. Adelante, por favor. Pero de esos grupos no se entregaron estos: los limpios, los bandidos y los comunes. Así está como está escrito en esa época. Y obviamente, pues como no estuvieron metidos dentro de esta amnistía, pues el nombre que se les va a dar es bandoleros. Entonces, bandoleros, el periodo de la violencia está muy poco registrado, o sea, ahí sí no hay memoria histórica. Inclusive, no sé si está aquí el doctor Vaquero del Meta. Sí, nos ayudó a buscar allá por el Turpial, después de la finca del expresidente López, desde Puerto López allá a Puerto Gaitán. En 1952 nos mataron 100 soldados, y eso nadie sabe, es la emboscada del Turpial. Allá estuvimos buscando los cuerpos de ellos porque no sabemos dónde están enterrados, 100 soldados. Y así como ese caso, hay muchísimos. En ese mismo año, en diciembre, atacaron la base de Palenquero, 33 muertos, querían secuestrar a los pilotos para que vinieran a bombardear aquí, allá en Bogotá, el Palacio de Gobierno. Eso es este periodo. Entonces, por eso la estrategia, adelante por favor, cambió, y viene el Frente Nacional, y con Alberto Lleras Camargo y sus ministros de guerra estaba, adelante por favor, que lo que va a ser más importante es mi general Alberto Ruiz Nova, que venía de la guerra de Corea.
Aquí es interesante porque él va a ser un oficial que va en el modelo ocupacional, un oficial educado en la misma Universidad Javeriana, es un oficial que aprende las experiencias de la doctrina de los franceses aprendidas en Argelia y en Indochina, pero también coge las experiencias de los norteamericanos y también la que ha hablado el profesor Pizarro, que es la doctrina desarrollista de los ingleses. Y efectivamente lo que se trata en esas doctrinas es ganarse la población. O sea, las operaciones ya no va como la doctrina de seguridad nacional, que fue una, siempre se habla de una racionalización de algunos militares que vieron como mesiánicos, como lo dicen los documentos, de que hay que salvar la patria y por lo tanto hay que utilizar todos los medios, modos y fines para lograr tumbar ese comunismo. Pues hubo países que efectivamente sí la aplicaron estrictamente, como fue Brasil, Argentina, pero otros países que tomaron algunas experiencias y Colombia dijo, bueno, un momentico, ni siquiera cuando se trató de invadir a Santo Domingo por los americanos, Colombia puso el voto negativo y dijo, no, yo no participo en eso. No se creó el Batallón América ni nada de esa vaina porque ellos no estaban de acuerdo con esa doctrina y se enfocaron a esta estrategia, construir unas compañías que se llaman las Flechas y Arpón para poder enfrentar a estos bandoleros como Tarzán, Chispas, Teófilo, Rojas, todos esos que empezaron a actuar en todas las regiones. Adelante, por favor. El siguiente, Carlos Lleras Restrepo, ahí está Gabriel Reyes Pizarro. Gabriel Reyes Pizarro como ministro murió, pero dejó el cambio de ministro de Guerra a Ministerio de Defensa. Y en ese Ministerio de Defensa, adelante por favor, sale un decreto muy importante. Aquí vemos todos los presidentes desde el 58 hasta el 90. En la mitad su plan de desarrollo y el plan de guerra, que es la estrategia que utilizaban las fuerzas militares. Una acción integral totalmente desarrollista, el plan Lazo. Siempre los documentos dicen Z, bueno, hay algunos documentos que lo dicen con S, Latin American Security Operations, pero se ha buscado los documentos. Yo entrevisté a mi general Alberto Ruiz Nova, le dije, ¿por qué le colocó Lazo? Porque así como MacArthur le colocó la Operación Naranja, yo dije, bueno, vamos a unir todas las operaciones en torno a la acción integral. Y la plan antes, entonces, bachilleres como soldados que iban a colocar a las personas en las veredas, y ahí sale la Operación Marquetalia. Lo paso rápidamente. Viene el plan Perla y ahí en adelante se llama plan Tricolor, que es la estrategia donde dice cómo se tienen que enfrentar eso. Adelante, por favor. Entonces, este es el decreto 3398 de 1965, que solamente hay un artículo que habla que se crea la defensa civil, pero también se crean las autodefensas legales, autodefensas campesinas, que las vamos a ver más adelante. Siga, por favor. Entonces aquí vamos con López Michelsen, adelante, con su ministro, general Abraham Barón Valencia, adelante por favor. Seguimos acá en el mismo periodo, adelante. Y aquí ya empieza, pues aquí hay un punto que siempre han hablado, es el Estatuto de Seguridad, es un tema que se tiene que seguir investigando. Algunas personas dicen que es la aplicación de esa doctrina de seguridad nacional, pero se olvidan de que en ese tiempo era difícil hacer justicia. No se podía hacer eso y por eso se da esta propuesta desde el mismo presidente con el general Camacho Leiva y se propone ese estatuto y se propone la primera decreto para que se hagan los diálogos de paz, pero el que realmente lo hace es, adelante por favor, es el presidente Virgilio Barco, el presidente Belisario Betancur, siga por favor, y empieza a dar la amnistía a todos los grupos que existían en ese momento, como los vimos al comienzo. Ahí está el Quintín Lame. En 1984 el M-19 se metió a Florencia, liberó a todos los presos, todas las operaciones ya el M-19 estaba hacia ese lado. Adelante por favor. Y esta es la Directiva Operacional para la Defensa y Seguridad Interior Tricolor 86. Y si uno la lee detalladamente, pues obviamente ahí están aplicando esa estrategia de cómo enfrentarlo. Desafortunadamente el ejército fue muy reactivo. Fue muy reactivo en estos periodos porque sucedían los golpes y no se entendía qué era lo que estaba pasando porque no se había estudiado tan fuerte cómo se estaba organizando. De pronto aquí, ahora que se presentó estas desmovilizaciones y que están todas estas personas asequibles, se pueden empezar a entrevistar cuál era su estrategia, de dónde estudiaron, porque en nuestra doctrina que nos enseñaron es que ellos utilizaron la metodología, bueno, la Guerra Popular Prolongada de Mao Zedong
y lo combinaron con las experiencias de Vietnam de Bong Gen Yap, y esa la aplicaron acá, y entonces Mao Zedong decía que hasta que no tengan una buena retaguardia estratégica no pueden enfrentar un ejército porque necesitan esa área de retaguardia estratégica. Adelante, por favor. Entonces, aquí no lo describen, aquí están los dos gobiernos de Virgilio Barco y Gaviria, siga por favor, y vamos adelante, y vemos que muchos de los grupos pues obviamente se van a entregar, menos la FARC y el ELN, el EPL se medio desmovilizó, siga por favor, y entonces vamos a ver la operación Casa Verde, que se ha hablado mucho. Antes de esa hay otra operación que se llama Operación Centauro, que fue en febrero de ese mismo año, que era como la seguridad de Casa Verde. Aquí la Operación Colombia obviamente fue terminar con la mesa de negociación que tenía el presidente Belisario de Tancún, que instaló en 1982, adelante por favor, y pues después de la muerte de los soldados en 1987 en el Caguán, que mataron como 40 soldados en una emboscada, pues ahí se terminaron, y ya después pues ya dijeron no más negociación. Adelante por favor, esas son fotografías. Ahí está la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que estaba el EPL, el ELN, la FARC, allá en Casa Verde, siga por favor, eso es en la orilla de Meta. Los negociadores en ese tiempo, siga por favor, y obviamente pues ya se hizo la toma de Casa Verde en diciembre de 1990, en vísperas ya de la constituyente de 1991, siga por favor. Siga por favor. Y ahí ya vamos en el primer proceso de paz que fue truncado. Viene un periodo en que se trata de hacer la negociación, pero realmente después de que viene todas estas reuniones en Cabo Norte, en Tlaxcala, México, en Caracas, pues obviamente viene a suceder algo muy, digamos, muy difícil para las fuerzas militares. Adelante, por favor. En ese momento, entre 1996 y 1998, siga, ahí vemos 13 ataques. De esos 13 ataques sumaron 350 militares asesinados y 350 secuestrados, ¿sí? Y debido a esto, pues obviamente viene Andrés Pastrana y construye su plan de desarrollo cambio para construir la paz. En el plan tricolor empieza a pensarse ya qué era lo que estaba haciendo la FARC, y ese círculo rojo que está ahí es la zona de retaguardia estratégica. Ellos llegaron a ese punto en 1968 o 69 y empezaron a colonizar todo el Caguán. Nadie entendía eso, obviamente el Estado nunca fue por allá, el único que había era por allá Pablo Escobar, y lo sacaron de allá de Tranquilandia, porque los llanos del Yarí los colonizaron ellos, y pasaron los 70, los 80, los 90, 30 años, y en 1998 fue que nos dimos cuenta de que efectivamente se estaba construyendo algo allá en los llanos del Yarí, y mandamos 5.000 hombres en 1998 en la operación Destructor. No se pudo avanzar ni un kilómetro porque los combates eran muy fuertes. Yo alcancé a estar en combates en 1997-98, 1.000 guerrilleros contra 1.000 soldados, y eso era una cosa espantosa porque no sabía de dónde le disparaban, eran digamos cortinas de cilindros de gas lanzándole a los soldados, y se escuchan dos explosiones, la primera explosión que es el cilindro y la segunda cuando cae, y uno pedía apoyo de la Fuerza Aérea y venían los Kafir, los Mirage, bombardeaban todo, pero no había como una dirección como tal. Entonces nos tocó cambiar esa estrategia, y viene el Plan Colombia 1998, pero resulta que el Plan Colombia era para unidades certificadas. O sea, había como un ejército que era muy profesional de élite, había un ejército entrenado por los americanos y había un ejército que era el del pueblo. O sea, yo siempre le digo, yo nunca he sido de fuerzas especiales ni nada, pero estuve con el soldado regular, por allá en el Caquetá, Putumayo, Guaviare, Arauca, con soldados normales, no son soldados ni fuerzas especiales ni nada, y con eso me tocó combatir. Pero a mí no me apoyaban con helicóptero ni avión ni nada, porque obviamente éramos un ejército que no estaba para combatir en las áreas estratégicas donde estaba el Estado Mayor. Entonces por eso con la llegada del Plan Colombia obviamente las brigadas contra el narcotráfico se fortalecen y empiezan a vincularse hacia, bueno, hubo una reunión en Paipa con mi general Ospina Ovalle. Él escribió un libro, ese libro está en línea, se llama Los años en que Colombia perdió la esperanza, y él explica todas las operaciones desde
ese final del siglo del milenio y el comienzo del siguiente milenio, donde dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? O nos vamos para los llanos de Arí o vamos a proteger el centro de la cordillera, que era el corredor estratégico, porque por toda la cordillera se puedan desplazar por todo Colombia. Y en ese momento ya Aureliano Buendía ya estaba aquí, estaba rodeando todo Cundinamarca, atacar los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y por eso los combates eran ahí entre Villavicencio y Bogotá, en La Calera, ahí en Imaima, Anocaima, Pinzaima, toda esa vaina también lo patrullé yo en el 2001 y eso era combates por todo lado. Y no se sabía qué pasaba. Entonces fue cuando ya, adelante por favor, cuando ya se dio la zona de distensión y se empezó a estudiar más, pues obviamente vienen estos sucesos, que es una reestructuración del ejército y de las fuerzas militares, ¿sí? Y a partir del 2002 con la operación Thanatos, le dicen la operación TH, con la recuperación del Caguán ya cuando se terminan los diálogos de paz, ¿sí? Ya que empezaron en el 98, en el 2002 se terminan, esa operación nos envía nuevamente allá y aquí es interesante, doctor Pizarro, analizar qué pasó con el ejército al interior. O sea, la orden del presidente de la República era todos tenemos que ir a combatir. Yo me acuerdo que me bajé del avión en Florencia, Caquetá, allá en Venecia, llegué a Larandia y en el piso encontraba coroneles mayores tirados en el piso, todos embarrados. Y yo era capitán en ese entonces, y decía, si ese es un coronel, ¿qué puede esperar uno como capitán? La orden era que tocaba hacer el sacrificio más grande para recuperar el Caguán en el año 2002. Y no se podía ir a los casinos, no se podía vestir los uniformes, no se podía visitar la familia. Yo duré hasta 9 meses por ahí metido sin salir del Caguán, por ahí bien, de Cartagena de Cherá para adentro, y a los 9 meses salí. Hubo cosas que nunca supe que habían pasado porque como allá no llegaban ni los medios de comunicación, ni celular, ni nada, pero eso nos socavó un poco, digamos, esa relación entre el militar y la familia, pero se logró lo que estaba buscando en ese entonces, que era la famosa victoria militar, que es esta espada que tengo aquí, que simboliza, es una citación presidencial de aquellos que estuvieron durante todo el conflicto armado para poder decir que efectivamente logramos esa victoria militar, y eso es lo que significa eso. Ahí trayendo a Pierre Bourdieu, nosotros tenemos capitales simbólicos, capitales culturales, y esto que nosotros tenemos pues es nuestro reemplazo por el capital económico, y eso lo ve mucho Charles Moscos en el modelo institucional y en el modelo ocupacional. Bueno, adelante por favor. Bueno, vienen los dos periodos, adelante por favor, del presidente Uribe, que aquí es ya cuando la estrategia, sí vemos no funcionar los procesos de paz. Adelante por favor. Siga. Resulta que la FARC, siga porque hasta que salga todo el mapa, ya tenía bloques. O sea, ya ha dejado de ser guerrillas, ya había pasado a ser columnas y ya tenía bloques, eran comandados y ya estaban por todos lados. En cualquier momento reventaba un combate y pues las fuerzas militares trataban de actuar por todo lado. Adelante, por favor. Y Mitú, pues era una capital de un departamento y eso era importante en la famosa guerra de movimientos, sostener un lugar y era una capital de un departamento. Entonces vemos allá donde dice plan de guerra, está el plan patriota, el salto estratégico, el bicentenario en el 2010, y sucede algo muy importante en el 2010, que se organizan unos comités de revisión estratégica e innovación que van a ser los que crean los planes espadas de honor 1, 2, 3, 4, 5, Victoria, Victoria Plus y Bicentenario de los Héroes de la Libertad. Ya se empezó a analizar a la amenaza de manera diferente. Siga, por favor. El tiempo vuela acá. Siga, este es en el gobierno, ya viene con los procesos de paz del 2012, o sea, ya después del 98, el siguiente proceso pues es el 2005 con Álvaro Uribe en los acuerdos de paz con los paramilitares o autodefensas ilegales, siga, y ya con Juan Manuel Santos en el 2012 es que inician los diálogos de paz y esta es la estrategia que se creó. Mientras abajo, en la mitad se estaban en la mesa de paz en La Habana en el 2012, 2013 y 2014, arriba se estaban haciendo los comités de revisión estratégica e innovación y acá abajo se estaba creando algo muy interesante que es el Comité Estratégico de Transformación e Innovación y el Comité estratégico del Ejército del Futuro. Y
se empezó a estructurar todo lo que fue el ejército de una manera diferente, alineándose con la OTAN, con las operaciones terrestres unificadas, y por eso es que se atendía a las 3 haciendo una visión al 2030. Hoy en día ya es hasta el 2042. Adelante, por favor. Y entonces en esa estrategia vemos que las espectros de las operaciones comienzan en misiones de tiempo de paz hasta operaciones de guerra. Y se vuelve más oscuro a medida que alcanza la guerra. Y entre más oscuro podemos ver al lado derecho las áreas de responsabilidad del sector defensa, que abajo vemos protección del medio ambiente. Oye, esta es una ayuda del 2014, ¿no? Protección del medio ambiente, o sea, lo vemos haciendo, protegiendo los páramos, el agua, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente desde el 2014. Ahí está protección del medio ambiente y los recursos naturales, cooperación internacional con otros países, con las misiones de paz en África, allá en la península del Sinaí, contribución al desarrollo del país, hacer carreteras, puentes, todo lo que se necesitaba para satisfacer las necesidades básicas de la población, la gestión del riesgo contra las inundaciones, terremotos y sismos, lo que pueda afectar a la población civil, la seguridad pública, que es apoyar a la Policía Nacional porque se desbordó la capacidad de la policía y el ejército tiene que acompañar a esa policía, y la defensa nacional, que tiene que ver con la protección de nuestros 2 millones de kilómetros cuadrados, de nuestra zona exclusiva económica en los mares y aquí en la tierra. Bueno, siga por favor. Vienen los 2 últimos gobiernos, adelante por favor. Siga. Siga. Y bueno, y entonces aquí lo vamos a ver ya, que es lo más interesante, estos son los resultados. Vemos que hay unos términos acá abajo que van a ser muy importantes. Aquí vemos chulavitas, pájaros, escopeteros, juntas de autodefensa civil, macetos, autodefensa de Puerto Boyacá, escuadrones de la muerte, banda de sicarios, grupos de autodefensa, junta privada y convivir. Y en la mitad están los planes tricolor con la doctrina de contrainsurgencia, la batalla aeroterrestre y la dimensión total, y arriba está el gobierno, el plan de gobierno. ¿Qué se ha encontrado aquí en los estudios que se han realizado? Que los términos y los conceptos, como dice Foucault, las palabras y las cosas, se interpretan a conveniencia. En este momento hay un campo de batalla en cuanto a los términos. Es fácil hacer un anacronismo de coger los pájaros y decir son paramilitares, y ya. Pero vemos que cada uno de esos términos son diferentes. Adelante, por favor. Cada uno de esos términos va a ser importante porque están en un determinado en un espacio diferente y actúan diferente, no son lo mismo porque sus tácticas son diferentes a los demás. Hay unos que tienen ideología, hay otros que no tienen ideología. Pero si ustedes ven acá, arriba están las guerrillas con sus conferencias, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, octava, que la octava ya es pasar de la guerra de guerrillas a guerra de movimiento, y acá abajo como va sucediendo. Pero aquí es interesante de pronto que les quede en el día de hoy, digamos, una reflexión, es que hasta en 1965 las juntas de autodefensa civil eran legales, pero resulta que en 1982, cuando llegaron los macetos y se crean llega el quinto frente de la FARC a Puerto Boyacá, pues obviamente los campesinos se reúnen y crean unas autodefensas que no son estas, sino son diferentes, y obviamente hay un vacío entre lo legal y lo ilegal, y entonces hasta el 89 es que el decreto dice que son escuadrones de la muerte y hay que acabarlos. Ahí por el momento no aparece por ningún lado la palabra paramilitar. En ningún archivo existe la palabra paramilitar hasta 1989. Entonces, por eso hay un juego de palabras que hay que trabajarlo muy hiladamente para poder diferenciar entre uno y lo otro. Más adelante vemos el surgimiento del ejército guevarista y vienen las convivir. Las convivir fueron legales. Las creó el Senado de la República, no el Ejército ni las fuerzas militares, y ellos fueron los que hicieron la ley, pero la Corte Constitucional las declaró inexequibles y dijo, bueno, listo, van a actuar, pero solamente para información, sin armas, y volvió a la ilegalidad. Entonces, legal, ilegal, legal e ilegal. Entonces, obviamente, para analizar, algunos soldados no tuvieron la oportunidad de diferenciar eso. Y obviamente cuando se dan los diálogos de paz en el 2005, cuando se hacen las preguntas a los ex integrantes de las autodefensas, que muchos fueron soldados que los retiraron por mal comportamiento y se metieron allá,
Pues iban a decir, claro, yo trabajé con ellos. Entonces, es interesante y debería estudiarse más a fondo esa diferencia entre lo legal y lo ilegal de esas autodefensas, de esos convivir y esos grupos que le llaman paramilitares. Adelante. Mauricio Romero es un buen teórico para leer al detalle estos empresarios de la coerción, le dice él. Bueno, aquí vemos lo actual. ¿Qué pasó después de la Ley de Justicia y Paz de los paramilitares o autodefensas ilegales? Tuvimos que cambiar porque si yo estoy en el Catatumbo, si yo estoy en Convención, los que conocen por allá, o por el Tarra, pasa el tubo. El tubo es el oleoducto de Caño Limón que va hasta Coveñas. Y en ese tubo pues hay unas tácticas y unas estrategias para cuidar el tubo. A mí me tocó cuidar el tubo desde el kilómetro 66 hasta el 152, arriba, más arriba de Cubarao, y acá subiendo a la montaña, llegando a la choza de Tarzán. Y los procedimientos que se hacen ahí se tienen que hacer en derechos humanos. ¿Por qué? Porque resulta que el que está ahí no es un enemigo reconocido como lo define, ¿cómo se llama? La Corte Constitucional lo definió en una sentencia en el 2007 donde dice, hay un conflicto armado interno y hay dos escenarios, un escenario de derechos humanos y un escenario de derecho internacional humanitario. En el escenario del derecho internacional humanitario hay una forma de combatir y es como si estuviera en guerra. En esa guerra hay que hacer unos diferentes principios de distinción, de proporcionalidad, pero se aplican los convenios de Ginebra, el protocolo 1 y 2. Los otros protocolos, el 4, que es el de la protección de los civiles y todo esto, aunque es transversal tanto arriba como abajo, pues tiene más relevancia abajo donde dicen derechos internacionales de los derechos humanos. Los derechos internacionales de los derechos humanos es todas las normas internacionales que protegen los derechos humanos. Entonces, por lo tanto, al actuar aquí, cuando se desmovilizaron, dijeron, bueno, ¿estos manes qué? Ahora es que son BACRIM, ¿qué hay que hacer con ellos? No, pues entonces la Policía Nacional es la que tiene que actuar ahí. El ejército no, porque el ejército está listo, es para el derecho internacional humanitario y debe combatir la FARC, el ELN y el EPL. Pero resulta que pasó el tiempo y con la ley 1448 del 2011, la ley de víctimas, y la directiva 014, donde le da la responsabilidad para que la Policía Nacional enfrente a los ranceros, los machos, los rastrojos y toda esta vaina, pues vienen los diálogos de paz y se firma los diálogos de paz y se desmoviliza uno de los grupos que es la FARC. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién queda? El ELN. Y bueno, ¿y entonces qué hay que hacer? Bueno, entonces vamos a agruparlos en un solo, digamos, una denominación o caracterización que fue grupos armados organizados. Y abajo, a estos que están en derechos humanos, grupos delincuenciales organizados, ¿sí? Porque no tienen ideología, no tienen este concepto como los tienen los de arriba. Y entonces, después de eso, con la ley 1908 del 2018, ya dijeron, no señor, ya tenemos las Unified Land Operation, operaciones terrestres unificadas, ustedes como ejército pueden actuar tanto en el escenario de derechos humanos como en el escenario del derecho internacional humanitario, y por eso el ejército enfrenta al ELN, el Clan del Golfo, los Pelusos, los Puntilleros y los Gao Residual, que fueron todas las disidencias que no se desmovilizaron con la FARC, y los Caparros. Y el año pasado, con la ley 2272 del 2022, pues obviamente, además de los GAO y de los grupos delincuenciales organizados, se anexó uno nuevo que el gobierno actual los caracterizó como estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. Como pueden ver, siempre nos ha tocado, adelante por favor, acoplarnos a los gobiernos, y aquí está el mapa desde que entró al ejército en 1991 a lo actual. Es lo mismo, y por eso es que dicen, ¿qué pasa con las estrategias? Si ustedes ven, el Cauca, Arauca, el Catatumbo, el sur del Cesar, sur de Bolívar, el Paramillo, a salir acá, es el mismo problema de toda la vida, siempre, y todos son transversales para salir hacia otro estado o a salir al mar. Y esto siempre se analiza, pero esas regiones, ahí donde están esos colores rojos, es donde más hay cultivos de coca, donde más hay necesidades básicas insatisfechas, donde más hay problemas sociales, y son las mismas regiones. Adelante, por favor. Entonces, los peligros y posibilidades. Ay, gracias a Dios se me acabó el tiempo, no voy a hablar de eso. Adelante.
Porque es un tema bastante difícil, pero lo que sí es importante es que el historiador con la memoria histórica tenemos o historia positivista, historia social, historia cultural, discursiva social, pero la memoria histórica es diferente y por eso hay unos peligros, porque lo que se ha hecho, avance, para mí que he estado en Argentina y en Chile viendo lo que pasó con ese proceso, uno ve que no hubo reconciliación, todavía hay odio, y eso fue hace en el 94 y en el 83, y hoy en día, yo estudiaba en la mañana en la Universidad Católica de Chile, odio a los militares, yo pasé por el río Mapuche y aquí esto estaba lleno de sangre de los militares, me fui en la tarde al Centro de Estudios Estratégicos de la Armada Nacional. Cuando yo era pequeñito yo pasaba con mi papá por el río Mapoche y es mentira, aquí no hubo nada, aquí no. Entonces los dos conceptos son diferentes y no hubo la famosa reconciliación. Entonces esas digo que es unos peligros que tenemos en este momento. Adelante, por favor. Vemos acá las palabras y las cosas, como les decía: bandoleros, chusmeros, cachiporros, patiamarrados, corralejos, godo, chunchullos, guates, sonsos, patones, indios, tombos, chulos, pájaros, chulados y chulavitas, los limpios, bandidos, bandoleros, comunes, unidades civiles de autodefensa, juntas de autodefensa civil, paraguerrilleros, un concepto de Fernando Cuyes Zipagauta, autodefensa de masa, paramilitares, Medina Gallego dije que los paramilitares son la Cruz Roja, la defensa civil. Por eso, o sea, hay una cantidad de todo el mundo, bueno, las personas manejan los conceptos como lo quieren hacer ver para poder construir un discurso. Adelante, por favor. Siga, por favor. Bueno, ya vimos de los beneficios territoriales nacionales, como lo vemos, lo he explicado anteriormente. Siga, por favor, que ya se me acabó el tiempo. Este es el actual plan estratégico de campaña conjunto Ayacucho, ya no se llama guerra, hasta este año le llamamos plan de guerra, a partir de ahora se llama plan estratégico de campaña, en el cual establecemos unas estrategias y la primera, cambiamos. Lo primero ahora es la población civil con 4 líneas que son las amarillas, y esto que está abajo donde dice factores de inestabilidad. Estamos estudiando lo político, lo económico, lo militar, lo social, la infraestructura, el tiempo, la información, el medio ambiente, para poder hacer unos objetivos intermedios. Primero la población, luego el talento humano de las fuerzas militares, para luego hacer las operaciones. Eso es lo que estamos haciendo. Y por último, las economías ilícitas. Ese es lo que tenemos en nuestro plan. Adelante, por favor. Como conclusiones y recomendaciones, Colombia quiere la paz, está cansado de tanta violencia, pero nosotros queremos que se construya el libro blanco. Todos los países los tienen y Colombia actúa bajo las normas jurídicas del gobierno que está, pero no tiene una protección jurídica para desarrollar la defensa. O sea, no hay una ley de seguridad y defensa en este momento, nunca la ha habido. Siempre en el Senado de la República la archivan, pero es necesaria para poder lograr aplicar las estrategias. Los procesos de negociación deben contar con la participación de todos, porque hay mucha gente que en las negociaciones se quedó por fuera. Y así como habían académicos de un lado, también tienen que haber académicos de otro lado. Y todos podemos hablar para poder dar nuestros puntos de vista, porque hemos pasado más de 70 años y vemos lo mismo. Las estrategias del ejército hasta el 99 fueron reactivas más que proactivas. Si no sabíamos cómo estaba actuando, cuál era la estrategia de todas las guerrillas, de todas las autodefensas, de todos los paramilitares, del narcotráfico, que ahí lo pasé por encima, pero solamente a partir del 2000 con la reestructuración fue que empezamos a estudiar más a profundidad todas esas estrategias. Y por último, derrotar los violentos requiere participación de la sociedad, se requiere de todos los ministerios, el Ministerio de Hacienda, de Cultura, de Educación, y todos deben hacer la famosa estrategia nacional, que es la que nos guía a nosotros, para que no exista ese espacio que digan que los militares hacen lo que quieren, no, porque dentro de digamos, esta subordinación objetiva, donde se manda, los gobiernos mandan y nosotros obedecemos, obviamente entre más profesionalizados estemos, menos tenemos que meternos en los campos político, económico y social, sino tenemos que hacer nuestra labor y apoyar a los demás campos, que es lo que dice la doctrina. O sea, pero si nosotros estamos solos, si nos mandan al Catatumbo solos allá arriba en la cooperativa y no hay ni fiscalía, ni procuraduría, ni nada, pues es muy difícil, porque el soldado llega allá
pero llega solo, y entonces ¿cómo va a lograr que se hagan proyectos de inversión, que se haga justicia? Pero eso es de la sociedad. Y solamente hasta ahora están haciendo unos cursos que llaman CIDENAL y las maestrías de seguridad y defensa, que son abiertas para todo el público en la escuela de guerra, para que entiendan que esto que estamos viendo aquí, la estrategia nacional no la construyen los militares. Los militares son solamente una rueda de todo el engranaje donde se debe pensar en los objetivos nacionales y en los fines del Estado, y sobre todo pertenecer lo que con tanto sacrificio nos dieron nuestros antecesores. Ya perdimos 1 millón de kilómetros cuadrados, nos iban a quitar más de 200.000 kilómetros cuadrados de zona exclusiva económica, y gracias a Dios, desde que nos dieron duro en el 2012, con el fallo del 2012, fue que empezó a hacerse una buena estrategia constante, donde el personal estuvo haciendo lo que tenía que hacer. Fue que se logró que el fallo último de la Haya de hace un mes no saliera en contra de Colombia, sino a favor de nosotros, pero eso fue porque hubo una decisión política que nos apoyó para poder que eso saliera muy bien. Muchas gracias.